¿verdad? Envíenme un mensaje con la palabra presente. Los envían antes y se ha iniciado la grabación y los que quedan con la grabación son los que cuentan. Muy bien. Está habilitada la pestaña correspondiente para subir la evaluación, ¿verdad? De hace unos días. Entonces, me imagino que vamos a revisar hasta este momento si han habido envíos en relación a eso. Tenemos 37, ¿verdad? Personas que han podido enviarla. Esa evaluación número 5, ¿verdad? Entonces quedamos a la espera, ¿verdad? Que para el día de mañana ahí están en las orientaciones la fecha y horarios en que puedan subir esa actividad, ¿verdad? Vamos a tener también de tratar de tener las calificaciones de esas dos actividades para esta semana, ¿verdad? Para efectos de poder hacer la evaluación, ¿verdad? De conformidad a lo que hemos consultado y al acuerdo que yo les mencioné, ¿verdad? Que íbamos a tratar de averiguar bien la fecha. Vamos bien con el tiempo en relación a las actividades que se tienen por realizar con la asignatura. Ahora tenemos lunes 6 de junio, ¿verdad? De 2022. Entonces, esta semana vamos a estudiar este tema que se denomina características normativas según el autor Emmanuel Kant. Y la siguiente semana vamos a ver el tema de los conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Esos son los dos temas que vamos a evaluar para el último cómputo. Y la actividad correspondiente al último cómputo queda definida, ¿verdad? El día martes 21 de junio. Entonces, en la hora de la asignatura. Entonces, dejemos definido eso. Y en la forma en que va a ser también lo vamos a definir cuando estemos ya más próximos a esa fecha. Pero ya queda determinada fecha para que no estemos especulando con porque según el calendario tenemos del 20 al 24, ¿verdad? Para hacer actividades y nosotros, según el tiempo que nos corresponde de la asignatura que tendríamos estas 2 semanas, vamos muy bien en el sentido de que solo nos hace falta este tema, que justamente lo comenzamos y lo terminamos el día de mañana con las 5 horas que nos corresponden. Salimos bien. Y en la otra semana igual, son temas fáciles los dos, no tienen una gran complejidad. Vamos a estar también compartiendo alguna documentación que podría reforzar lo que aquí se va a mencionar en relación a estos dos temas, ¿verdad? Pero por el momento estamos trabajando con lo que se comparte en cada reunión. Entonces, un llamado a estar presentes también, ¿verdad? Para efectos de no, como dicen, quedar andarle preguntando al otro qué fue lo que se estuvo en la reunión. Y los que están presentes también, ¿verdad? Valorar el esfuerzo que hacen y no quedar muy prestos como para estar en esa situación, ¿verdad? De que el otro no hace esfuerzo y a veces aprovechan y eso no solo ocurre en estas situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? También ocurren en las situaciones de la vida estudiantil, ¿verdad? Pero obviamente si es porque es un compañero que usted sabe, ¿verdad? De primera mano que ha tenido algún inconveniente o por algunas razones, está bien, ¿verdad? Eso, acuérdense que estamos basamos también las situaciones en una educación con valores, ¿verdad? Y entre los valores que tratan de inculcárseles a ustedes es el de ser solidarios, ¿verdad? Ser fraternos, ¿verdad? Pero también se les inculca responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es un papel
de todo, y ustedes también deben de tratar de observar, ¿verdad? Si alguien no cumple esa situación y ver si podrían estar como utilizando algunas circunstancias como para aprovechar el esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, obviamente, deben de poner atención en relación a eso, ¿verdad? Pero en los demás, yo observo regularmente quiénes son, ¿verdad? No les digo, miren, estén presentes porque vamos a tomar siempre la asistencia, ¿verdad? Que es verificable porque, digamos, ya tengo identificado casos. La plataforma también me envía unos mensajes en relación a estudiantes de que tienen tanto tiempo sin conectarse. Es decir, yo tengo casos ahí, ¿verdad? Identificados de personas que tienen como un mes de no conectarse a la plataforma. Es decir, no han ni ingresado ni a revisar los contenidos que están ahí. Me imagino que es el caso también por lo de las tareas, porque como no han ingresado, a saber cómo hacen para subirlas. Puede ser los típicos casos de los que las envían a los correos. Entonces, iremos revisando según en los informes que me ha estado enviando la plataforma, ¿verdad? Entonces, y tenemos casos aquí que ya sabemos quiénes son los que vienen regularmente, ¿verdad? Y asisten a las reuniones. Entonces, ya tienen que hacerse un hábito de apartar siempre el tiempo para estar en las reuniones, porque imagínense que ya el día de mañana digan, vaya, el ciclo número 2 va presencial, va a tener que estar allá en la universidad, en todas las clases que se le convoquen, ¿verdad? Entonces, allá puede decir, bueno, como yo ya estoy allá, pues por fuerza tengo que estar ahí en el aula, ¿va? Para todas las clases que estaban. Pero esta modalidad es más fácil y permite muchas circunstancias que la presencial. Yo siempre he sido de los partidarios que esta modalidad debería de mantenerse. Permite una conexión desde diversos puntos, permite opciones que no las dan el área presencial. Es decir, imagínese que usted para realizar sus actividades, realiza actividades académicas y laborales, pues solo pide un permiso para realizar esas actividades y estudia y todo y puede continuar con la actividad laboral. Los desplazamientos, todo, imagínense cómo están las situaciones con la lluvia en estos momentos. Y en la universidad no tiene una situación como otras universidades que están aquí en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? De que están más céntricas y todo eso, ¿verdad? La universidad está más lejos de la ciudad. Entonces puede dar lugar a problemas de transporte y muchas otras circunstancias, ¿no? Entonces se les hace un ánimo, ¿verdad? A realizar siempre el mejor esfuerzo posible. Yo he observado que la mayoría lo está haciendo. Eso se ve reflejado también en las notas. Hay unos ahí que no, ¿verdad? Yo no me recuerdo muy bien si es en este año, pero creo que en primer año, ¿eh? No me recuerdo que es en tercero. Pero hay uno ahí que sí, yo creo que de este año es porque... Y ahí hasta lo tengo identificado ahí de que no, que por enviar una tarea, pues me envió la del ciclo, la del cómputo anterior. O sea, no tienen ni el cuidado, pues, tal como dicen las orientaciones, que antes de subir el documento, ¿verdad? Que verifique que la información, ¿verdad? Está adecuada a eso y que al menos verifique que es el archivo, que el que va a enviar, por enviar la tarea de uno, envía la del otro. O quizás ha de pensar que eso no se revisa, de que tal vez alguna lotería de notas, a estos 7, a estos les pongo 8, según las fotos o las caritas. Y si fuera así, algunos ni fotos ponen, entonces uno ni se recuerda. Porque digamos yo algunos, por las participaciones que tienen y con las imágenes que tienen, uno se recuerda y para eso la función de esa foto. Pues si no tuviera ni una función, pues no, ni tuviera esa opción, ¿verdad? Asignarle el nombre. Entonces ahí deben de regular eso, se les ha dicho desde el principio, digamos algunos no han seguido la recomendación y si no pueden, pues ya se mencionó que deben de pedir asistencia al área de informática de la facultad.
digamos, hay una compañera que dice que no está inscrita en la plataforma, pues ya hubiera ido a acudir a la facultad a decir que la inscribe, porque no puede estar, que no puede ingresar a la plataforma o que no puede subir la documentación a la plataforma, porque si todo el mundo puede, pues, o sea, o es que no estudia en la universidad o alguna situación pasa, pero esas son situaciones que deben de ser corregidas, es decir, una situación muy trascendental, ya que si no puede ingresar a la plataforma, tiene problemas con las 5 asignaturas, entonces debe de buscar solventar ese problema. Entonces, esos son los llamados, ¿verdad? En relación al tema que tenemos aquí, tenemos, se denomina características normativas según el autor, ¿verdad? Emmanuel Kant. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿verdad? Así resumiéndola. En esta primera parte, ¿verdad? Tenemos nosotros que el derecho, ¿verdad? Ya dijimos que era un conjunto de normas. Allá también mencionamos en la parte del mundo del ser y del deber ser. Entonces, ya mencionamos que en el mundo del ser, a qué se hace referencia y qué elementos comprenden ese mundo del ser. Y también mencionamos el mundo del deber ser. Entonces, dentro del deber ser, ya mencionamos que es aquel mundo, ¿verdad?, donde se trata de regular la conducta humana, ¿verdad? Entonces, por ende, al tratar de regular esa conducta humana, se recurre a la figura de las normas, ¿verdad? Entonces, también ya mencionamos que dentro de esas normas existen diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, y mencionamos del tema del sistema normativos. Ya también ya relacionamos aquí, vamos a, permitan. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Si observamos a la altura de lo que estamos con la asignatura, ya todos estos elementos empiezan a combinarse, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en este tema, pero nosotros hemos observado que ha habido como una reestructuración en el orden de los temas, porque se observa ahí, ¿verdad? Como que no estaba, o adecuadamente así tendría como que transmitirse en los órdenes, ¿verdad? Podría mejorarse también, ¿verdad? Algunas circunstancias, pero no es el caso, ¿verdad? Yo siento que tal vez en el orden donde podría haber algunas situaciones. Entonces, donde observamos el origen de los sistemas normativos, allá observamos, ¿verdad?, que dentro de la realidad, ¿verdad?, y de ese mundo del deber ser, existe un sistema o conjunto de normas, ¿verdad? Entonces, entre lo de las cuales ya nosotros ubicamos al derecho, ¿verdad? Entonces, aquí, si ustedes observan, mundo del ser, deber ser, ya determinamos las normas, ¿verdad? Después se tiene a qué nos hacemos referencia a esas normas y empezamos a ver cada uno de esos sistemas, ¿verdad? Entonces, ya hemos observado también que comprende lo que es la estructura lógica de la norma jurídica, ¿verdad? En esa estructura lógica también que tenemos,
Y nosotros lo que debemos de ocuparnos ahora, que tenemos, ¿qué características podríamos tener, ¿verdad? Según esos sistemas normativos? Entonces, ahora, regresando nuevamente a lo que teníamos allá, tenemos nosotros aquí que el hombre se encuentra sometido, ¿verdad?, durante su existencia a una enorme cantidad de normas, ¿no? ¿Qué tratan de hacer estas normas, verdad? Regular el comportamiento. Y las mismas se encuentran agrupadas por características comunes en 4 sistemas, ¿no? Entonces aquí tenemos que son sistemas de normas del derecho, sistemas de normas de la religión, sistemas de normas de la moral, sistemas de normas de usos sociales o convencionalismos sociales, ¿verdad? O normas del, que se denomina aquí, ¿verdad? O normas del trato externo, ¿verdad? Entonces, identificamos este 4 grupos. Vamos a decir también, ¿verdad? Vamos a mencionar ejemplos y después vamos a ver las características normativas, ¿verdad? Ya propias, ¿verdad? Tenemos los sistemas allá y cada uno de los sistemas normativos tienen características, entonces, que permiten distinguir e identificar a cada grupo de esas normas, ¿verdad? Que comprenden ese sistema normativo, ¿verdad? Entonces podría tenerse características como que unas podrían ser autónomas y otras heterónomas, ¿verdad? Que aquí nosotros mencionamos que el criterio es por su creación, ¿verdad? Autonomía o heteronomía, ¿verdad? Por la conducta que lo regula, podrían tener una característica de interioridad o exterioridad. Según el criterio, por la relación que se establece, podrían ser unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Y por la sanción, incoercibles y coercibles, ¿verdad? Ya temas que, o sea, estos pares, ¿verdad?, que se denominan aquí, ¿verdad?, como que fueran opuestos unos con otros, permiten de dar características, ¿verdad? Nosotros ya hemos mencionado más de algunos de ellos cuando hemos estado revisando situaciones del derecho, de la moral o normas religiosas o de estos usos sociales, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros debemos de tener claro dónde vamos a ir ubicando el derecho y dónde ubicamos las demás normas, ¿verdad? Y ahí un ejemplo que nosotros ahí decimos, ¿verdad? En el caso de incoercibilidad y coercibilidad, dejamos claro en el tema anterior que el derecho, ¿verdad?, puede exigirse su cumplimiento, ¿verdad?, aún en contra de la voluntad de la persona, ¿verdad? Entonces, y también determinamos que es el Estado, ¿verdad?, el que crea esas normas jurídicas por medio del órgano a quien le ha determinado competencia, ¿verdad?, que a nosotros mencionamos que es el órgano legislativo, ¿verdad? Entonces, y así iremos, ¿verdad?, revisando estos 4 situaciones, digamos, este día estaríamos revisando, según lo que veamos con el tiempo, autonomía y heteronomía, y después bilateralidad y unilateralidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver en relación a qué hacemos referencia cuando una norma es bilateral y cuando es una unilateral, ¿verdad? Y aquí cuando es autónoma o heterónoma. ¿Y a dónde vamos ubicando, verdad? Vamos a poner los ejemplos de cómo ubicamos a cada una de ellas dentro de estas características, ¿verdad? Entonces, debe aclararse que al establecer, ¿verdad?, estos sistemas mencionados, no debe pensarse, ¿verdad?, ni en lo mínimo, ¿verdad?, o por razón que se trata de campos normativos independientes,
Todo lo contrario, entre ellos existe una indisoluble relación. Ya también esto lo hemos mencionado. Cuando decimos nosotros que algunas situaciones que podrían estar comprendidas dentro del campo de la religión, no en el campo de la moral, terminan convirtiéndose en normas jurídicas. Ya nosotros mencionamos que la transparencia, la probidad, la honradez son situaciones éticas, son situaciones éticas que toda persona debe de tener, ¿verdad? Moralmente, ¿verdad? Entonces, pero ya se llega a un punto que cuando se dice, mire, todas las personas deben de ser honradas, honestas, transparentes, deben de tener una característica de probidad, deben de tener una característica de probidad. Entonces, moralidad notoria. Entonces, ya se dice, ay, pero ¿a quién le vamos a exigir eso? ¿A quién le vamos a decidir que alguien sea de moralidad notoria o la probidad? Ay, mire, ya le dije, mire, convirtamos esas situaciones a un grado de norma jurídica, entonces creemos ahí, regulémoslo por medio de normas, lo exigimos a los servidores públicos, ya sea empleados y funcionarios públicos, y se crea la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Donde establece una serie de prohibiciones y deberes éticos, ¿verdad? Para todas aquellas personas, ¿verdad?, que ejercen ese servicio público. Todas las mismas pueden ser, ya no solo se les dice que deben de ser así, sino de que en este tipo de normas también se establecen, ¿verdad?, infracciones y sanciones jurídicas en caso de incumplimiento de esas prohibiciones, ¿verdad?, o de esos deberes éticos. Y ahí esas sanciones, sin ese procedimiento, y pueden multas, ¿verdad? Ya están comprendidas legalmente cuánto es la multa que se le debe asignar a cada uno. Entonces, aquí lo que tratamos de decir que uno está relacionado con el otro, ¿no? En las normas también de carácter religioso, ¿verdad?, comienzan con una regulación, ¿verdad?, en textos religiosos, y podrían llegar al punto, ¿verdad?, la influencia que tiene la sociedad de convertirse, ¿verdad?, por los valores que envuelven, en normas jurídicas, ¿verdad? Ya iremos revisando todo eso, ¿verdad? Tenemos ejemplo aquí, ¿verdad?, de la Constitución, que de darle lectura al artículo 25 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual se establece, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones. Se menciona aquí, ¿verdad?, sin más límites que el trazado por la moral y el orden público. O sea que todas las religiones se respetan y pueden ejercerse, pero tiene una limitante, el trazado por la moral y el orden público. Entonces vamos a tener que observar qué moralidad y a qué se refiere el orden público en la sociedad salvadoreña. Porque si, digamos, son religiones que representan valores contrarios a la moralidad del país, podría tener algunas circunstancias, ¿verdad?, de oposición, y podría generar problemas, ¿verdad? La Constitución establece que se reconoce la personalidad, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, ¿verdad?, y que las demás, ¿verdad?, pueden optar a la personería jurídica, ¿verdad?, por medio de procedimientos legales correspondientes, ¿verdad?
Entonces se nota que algunas iglesias, ¿verdad?, de carácter evangélico o protestante, entonces hacen esos procedimientos, ¿verdad?, para efectos de tener los derechos, ¿verdad?, que otorga la atención de esa personería jurídica, ¿no? Compañero de servicios de computación, se me olvida el nombre. Sí, Que mi me dijo, nombre es José Luis Benítez. José Luis Benítez. Sí, es que Diga. entro con el correo porque a veces tengo problemas de señal, licenciado. Entonces, Sí, siguiendo con el artículo 25, no entiendo una parte, licenciado, que dice: ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. No entiendo esa parte, no sé si puede ampliar un poquito, por favor, licenciado. Gracias. hola. Sí, sí. Le Pero es que decía, eso porque le está dando más lectura al artículo, ¿o no? sí, 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 siguiendo con el artículo 25. No, pero eso no, porque No entra. no está comprendido en el ejemplo que Ah, tenemos sí, y gracias. Sí, podría confundir en lo que estamos. sí, 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 claro, no está comprendido en el ejemplo, ¿va? Pero no, es que tengo la constitución aquí a la mano y Sí, pero estoy esa siguiendo. pregunta, cuando estemos fuera de lo que estamos aquí, mejor envíamela a la plataforma, es decir, mire, se leyó el Claro, artículo 25, porque recordemos que la duda de uno puede generar más dudas a los otros, por la cuestión de que el Estado, de lo del Estado civil y todo lo que usted me determina. sí, sí, está bien, Entonces licenciado. eso Bueno, ya comprende otra cosa. sí, Entonces, ahí sí tenemos nosotros en la parte de lo que es que se garantice el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límites que el trazado por la moral y el orden público. Entonces advertimos que el derecho se relaciona con la religión y con la moral. Y aquí ustedes observan, ¿no?, la moral y está vinculado con las religiones, porque qué necesidad tenían al momento de hacer esa constitución política de la República para determinar todo eso. O sea, obviamente se establece que la Constitución es la norma fundamental. Entonces, esa norma fundamental debe de contener esas garantías de los derechos de todas las personas, los habitantes del país. Y uno de esos es el ejercicio libre, ¿verdad?, de la religión. Es decir, las personas tienen derecho a creer en lo que piensa, en lo que siente, y lo puede hacer libremente, pero le establece algunos límites. Creo que es más como para la obtención o la forma deliberada en lo que lo puede hacer. Si ustedes observan en las noticias, tenemos ahí que dicen que capturan a personas vinculadas a grupos terroristas y que cuando los llegan a capturar ahí, ¿verdad?, en los lugares donde habitan o a veces donde están temporalmente en campamentos o casas así, ¿verdad?, les encuentran altares, ¿verdad?, que sale ahí unas calaveras. Entonces, unas figuras ahí, ¿verdad?, como ellos les denominan diabólicas, les denominan ahí, o satánicas, le saben denominar también en las noticias. Pero el presidente ahí menciona, ¿verdad?, de que la lucha que está teniendo entonces en esa guerra, ¿verdad?, no solo es una situación terrenal, ¿verdad?, sino que es una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Es decir, porque como él se denomina que es creyente de Dios y tiene valores cristianos, ¿verdad?, vinculados aquí con determinada iglesia, ¿verdad? Entonces, obviamente hay situaciones que él lo expresa de esa forma porque según antecedentes que tienen familiares ahí, ¿verdad?, él podría tener otro tipo de creencia por vínculos de familia, ¿verdad? Pues él manifiesta, ¿verdad?, de que su familia proviene de allá de Belén
Y entonces allá en ese lugar donde él menciona, ¿verdad?, en Israel, entonces podrían estar, allá hay otros tipos de religiones, ¿verdad? Entonces, no solo está el judaísmo, se tiene que también, ¿verdad?, que podría estar vinculado con doctrinas musulmanas y el cristianismo, ¿verdad?, que en esa zona, ¿verdad?, conviven las tres juntas en esos mismos espacios, ¿verdad? Situación aquí que en El Salvador podría obtenerse la personalidad porque no está alterando el orden público y moralmente no es una situación condenada como inmoral, ¿verdad? Pero como aquí se tiene la tendencia, ¿verdad?, que como lo que yo pienso, deben de pensar los demás, ¿verdad? Entonces, los políticos no pierden su parte en como de que yo soy de la mayoría, ¿va? Entonces la mayoría podría ir siendo comprendiendo los valores cristianos, ¿verdad? Entonces, como para no perder el hilo de ellos. Entonces ellos, si ya todos son de otra cosa, ellos están bien, ¿va? O sea, como tienen tendencias populares. Entonces en la Constitución se deja trazado eso. Entonces no podemos ver las situaciones de estos sistemas de la moral religiosa y el derecho como algo independiente, sino que están vinculados. Entonces, la misma Constitución ahí nos hace referencia a eso, ¿verdad? Se respetan las religiones, pero se tienen límites, ¿verdad?, que son trazados por la moral o el orden público. Porque si entonces, si se respeta ese libre ejercicio de cualquier religión, ¿verdad?, entonces, ¿por qué trata como de ponerse en un lugar diferente de la moneda a otro tipo de creencia? Es decir, allá tenían altares de que le ponían candelas y les ponen cerveza, cigarros, ahí unas calaveras ahí que tienen, hasta les planchan el pelo, porque ahí observamos una ahí, en una noticia que tenía peluca y la calavera y le habían hasta planchado el pelo, es decir, le dan un tratamiento especial, ya con pelo planchado. Entonces, la cosa que dijeron ahí de que eso estaba mal, ¿va? Entonces la pregunta es ¿qué delimita que algo esté bien o esté mal? Porque, digamos, las personas creen en las cosas y está mal, ¿va? Entonces ahí se cree que esas situaciones son malas. Y entonces tiene un montón de historia de eso, ¿verdad? A lo cual no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero la conclusión que llegamos nosotros es de que el derecho se relaciona con la religión, con la moral. Y no solo en ejemplo, ¿verdad?, tenemos muchos aspectos ahí que ya también iremos mencionando. Tenemos también que el artículo 18 del mismo texto legal, ¿verdad?, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa. Aquí tenemos otra situación: a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto. Esto nos presenta, ¿verdad?, la relación entre el derecho y los usos sociales, cuando se menciona al decoro. Aquí no hacemos referencia a nosotros que cuando usted tiene derecho a pedirle a cualquier autoridad pública, porque hay situaciones que ahí ustedes lo van a estudiar posteriormente. Hay solicitudes y hay peticiones. Es decir, ya cuando usted solicita es como que existe un derecho previo establecido, ¿verdad? Entonces usted al interponer la solicitud es el primer paso o requisito para dar por iniciado el procedimiento correspondiente, ¿verdad?, para efectos de que la autoridad le otorgue el derecho, ¿verdad?, que a usted por ley le corresponde, o la facultad, o la autoriza a ejercer la facultad que la ley le está otorgando. Pero también el artículo 18 menciona, ¿verdad?, que usted tiene derecho a pedir. Entonces, en ese pedir, usted puede pedir lo que usted quiera, pero que entre pedir y dar, ahí hay mucha diferencia, ¿verdad?, porque la autoridad solo puede dar lo que está legalmente autorizada a otorgarle, ¿verdad?, según las normas jurídicas establecidas, de conformidad a esa regla al principio de legalidad administrativa. El funcionario solo puede hacer lo que la ley le establece y no más.
ya que el interés, ¿verdad?, público está por encima del interés privado. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted al pedir no puede hacer ese tipo de peticiones, ¿verdad? O todo escrito que usted presente, ¿verdad?, que tenga un fundamento, ¿verdad?, una pretensión petitoria, lo debe de hacer de una forma decorosa, respetuosa. Entonces, como todo, pues, digamos, usted va a una administración académica, ¿va?, usted llega a hacer peticiones ahí y las hace de una forma decorosa. Que ahí tal vez no los traten de una forma decorosa es otra cosa. Entonces, y ahí ocurren las molestias, ¿verdad?, de los trámites que se realizan en esa oficina, ¿va?, que ya de todos es conocido. Entonces, pero eso también, tratar con respeto y con decoro a los usuarios también es parte de las obligaciones de los servidores públicos, ¿no?, poniendo como por ejemplo eso, ¿no?, esos casos, ¿verdad? Entonces todo es con decoro. Entonces, si hay obligación por parte de la administración de tratar con respeto y decoro a los administrados, entonces también así, ¿verdad?, la persona cuando hace una petición, ¿verdad?, por escrito, o la haga de forma verbal, pero como lo que consta es todo por escrito como medio de prueba, entonces existe una obligación que las autoridades le resuelvan y que le hagan saber lo resuelto, pero también existe otra obligación, pero este es de carácter normativo, que lo haga de una forma decorosa. Entonces aquí nosotros mencionamos que hay una relación entre esos usos sociales y el derecho. Entonces aquí, porque digamos, usted va a la oficina, usted saluda, buenos días, y allá le dice muy buenos días, en qué se le puede atender y todo eso. Entonces allá cuestiones con decoro. No va a llegar ahí, ¿verdad?, como, mire, ¿verdad?, y ya con falta de, con situaciones indecorosas. Igual en los escritos podría estar planteando situaciones. Hemos revisado algunos escritos nosotros donde se incumple eso y las autoridades han hecho hincapié a que la persona no se dirige, ¿verdad?, con decoro y respeto, ¿verdad?, en su petición, ¿verdad?, y que por eso se le hace el llamado, ¿verdad?, que lo haga de esa forma. Entonces se devuelve el escrito hasta que lo haga de una forma adecuada, o se le previene, ¿verdad?, que el próximo escrito no lo haga así, ¿verdad?, en relación a esa obligación. Pero como nosotros ya dijimos que ahí puede decir decoro, pero si solo se establece una obligación sin la correspondiente sanción, entonces casi en nada se queda. Porque si la ley ahí mencionara el artículo donde dice, ¿verdad?, el que incumpliendo, ¿verdad?, esta situación decorosa podrá hacer, o sea, cuando dije podrá, como el análisis, ¿verdad?, que se haga, podrá ser rechazado, ¿verdad?, dicho escrito que contenga esa petición. Así. Y allá en la ley de procedimientos administrativos hay otros casos, ¿verdad?, relacionados con eso también, ¿verdad?, que cuando la persona debe de actuar de buena fe dentro de los procedimientos, ¿verdad?, entonces si miente o trata de engañar, ¿verdad?, la administración, que es algo regular en la administración, que esconden información o no dicen toda la veracidad del caso, se dice de que es una obligación de los administrados actuar dentro del marco de la buena fe, es decir, con un conocimiento, ¿verdad?, de que todo se está haciendo adecuadamente, ¿verdad?, de que no le está mintiendo a la autoridad. Pero se menciona que no puede ser causa principal de rechazo de la pretensión, eso de que se detecte que no se está actuando de buena fe, ¿verdad? Pero obviamente si sabe que la está mintiendo, pues tendrá que valorar en las pruebas que tiene para efectos de rechazar la petición, pero no decir de entrada,
Y solo por ese motivo, ¿verdad? Que se detecta, ¿verdad? Que se está incumpliendo, ¿verdad? Con la buena fe y que por lo tanto se rechaza. Porque eso ya es más como subjetivo, ¿verdad? Debe de haber prueba porque como la buena fe se presume y la mala fe debe de probarse. Entonces, por eso no puede ser así, ¿verdad? Pero ya en la aplicación de normas secundarias sí ya hay sanciones en relación a ciertas situaciones, ¿verdad? De que tengan que ver con cosas vinculadas, ¿verdad? A engaños y a todo eso, ¿verdad? A mentirle a la autoridad, ¿verdad? Y ahí vamos a ver ejemplos como lo maneja el Código Penal. Aquí tenemos, ¿verdad? En relación a esto también de no mentir. Así como también la norma o regla no mentir pertenece al sistema normativo del derecho, ya que se prohíbe el falso testimonio. Lo mandan a llamar, ¿verdad? A una audiencia que dé un testimonio y usted miente, ¿verdad? Entonces podrían aplicarle, ¿verdad? Delito ese de falso testimonio. Está mintiendo a una autoridad en relación de algo de que su declaración de voluntad en esa audiencia puede ser prueba para efectos de absolver, ¿verdad? O condenar o aplicar determinada sanción a una persona y miente, ¿verdad? Deliberadamente para uno de esos efectos. O miente para que lo sancionen o miente para que lo absuelvan. Entonces, eso es falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que la religión, por su parte, ¿verdad? También menciona, ¿verdad? Esa característica dentro de sus creyentes de no mentir. Y la moral también nos estatuye, ¿verdad? Que no debemos de ser mentirosos. Entonces, con lo que el precepto de no mentir pertenece a este sistema, ¿verdad? Y por último, no es socialmente aceptado que no seamos mentirosos. Es decir, la situación de mentir como que está mal en todos los sistemas normativos, ¿no? El que anda mintiendo podría andar incumpliendo todo tipo de situaciones. Si miente en una declaración de impuestos, allí le mencionan, ¿verdad? Que es una declaración jurada y que los datos incorrectos que mencione podrá dar lugar a infracciones administrativas, ¿verdad? O de todo tipo de índole, ¿verdad? Que estén reguladas legalmente. Y en la religión, ¿verdad? Le prohíben también que mentir y socialmente se ve mal también que una persona ande mintiendo, ¿verdad? Como de una forma regular, ¿verdad? En todo, acá lo tienen tachado de mentiroso. Imagínense que las personas socialmente cómo tienen la profesión de la abogacía, que dicen, ¿qué estás estudiando para abogar? Pues es mentirosa, dice la gente, que todos los abogados son mentirosos y no sé qué. ¿Por qué será? No sabemos, man. Quizás es posible de que la gente ande cobrando cosas y yo no sé qué, o puede ser de que algunas situaciones están vinculadas con algunas reacciones intelectuales dentro del quehacer que podrían estar basados con cualidades como de astucia y todo, que implique que la persona se le pueda como confundir con actuaciones mentirosas como con situaciones de habilidades que tiene, como que dicen, si es mentiroso, convence a las personas. Entonces podría ser que convenza, tiene palabra de convencimiento, entonces, pero eso no podría estar vinculado como que está mintiendo, porque digamos algunas cuestiones, según las pruebas, no podrían determinar la culpabilidad de una persona, pero el abogado en turno que llevaba el caso supo explicar de una forma adecuada y quizás la persona en sí había realizado los hechos que se le imputaban, pero las pruebas no lo pudieron demostrar, y como aquí es procedimiento, ¿verdad?, con prueba, ¿verdad?, entonces, y convenció,
y quizás y de todo el mundo era conocido de que él había hecho esa actuación que se le estaba imputando, ¿verdad? Merecedora de una sanción, entonces, y él pudo convencer al juzgador o a un jurado en su momento o determinado caso que no había pruebas, entonces todo el mundo sabía y que se logró la solución. Entonces, ahí podría ser una buena aplicación de las técnicas de argumentación jurídica y no basado más en mentir o tratar de engañarme a las personas, o podría ser que tiene un nivel de persuasión tal que podría convencer las cosas de que las que son y que no son. Digamos, en el mundo del amor puede darse esas situaciones, ¿verdad? Que ya dice, ¿cómo vine yo a creer? Entonces, y así, es mentira, y puede ser que sea un tema de astucia, es decir, tiene un problema, tiene una cualidad que algunos podrían considerar como un problema, más de convencimiento que de mentir. Podría ser que dice la verdad y la dice incompleta, entonces, y no le es comprendido por la otra persona, entonces la otra persona cree cosas, ¿no? Entonces, por realidades incompletas, pero esos temas los dejamos como para ser analizados posteriormente. Tenemos también que estas consideraciones en verdad permiten afirmar que los convencionalismos sociales pueden potencialmente ser normas jurídicas y a la inversa, ¿verdad? Normas jurídicas podrían convertirse en convencionalismos sociales. Tenemos aquí, ¿verdad? El saludo. El saludo es un uso social, pero para los militares es una norma jurídica, o sea, que están en la obligación de saludar. Ustedes observan militares, cuando ven a sus superiores, tienen que saludarlos, porque si no los saludan, caen en sanciones de régimen, en las leyes que los gobiernan a las personas que tienen ese vínculo en el aspecto militar. O sea, que no solo es porque tienen que saludarlo a conciencia, sino que les es exigible ese tipo de situaciones. Entonces, y aquí nosotros tenemos el caso también de los esponsales o promesa de matrimonio, que estaba, ¿verdad?, hasta la entrada en vigencia del Código de Familia actual, ¿verdad?, el cual derogó esa institución. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, después de la derogación, ha quedado solo como un uso social que conocemos como el compromiso de casarse. Entonces, antes situaciones eran jurídicas, ahora no las son, quedan como parte de los usos sociales, ¿verdad? Entonces, y los usos también pueden convertirse en normas jurídicas, viceversa. Entonces, ahí debemos nosotros de analizar eso. Digamos, imagínense que en las redes sociales, ¿verdad?, antes las personas podían hacer cualquier cosa, expresar ideas y cosas así. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Los cambios normativos están regulando, ¿verdad?, también esa libertad de expresión, ¿verdad? Porque imagínense si antes era como común o no sé qué podría representar, ¿verdad? Como las cosas en las sociedades cambian. Hacer cierto tipo de señas o expresar cierto tipo de cosas. Ahora eso no, ¿verdad? Jurídicamente ha cambiado y todo eso no es visto, digamos, cosas que en la sociedad posiblemente estén rechazadas, después se vienen como acomodando y después podrían ser parte de las normas jurídicas. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de ciertas situaciones. Tenemos ahora también que el autor Emmanuel Kant, ¿verdad?, en su obra Fundamentación Metafísica de las Costumbres, aquí la tenemos, establece 4 pares de características, ¿verdad?,
las cuales debidamente aplicadas a los sistemas normativos nos permiten, ¿verdad?, tener una idea de lo que es cada uno de ellos. Entonces tenemos que las características normativas son notas distintivas que permiten distinguir e identificar las normas de cada sistema normativo. Aquí tomemos nota de esto, ¿verdad? Esto es las características normativas, ¿verdad?, que es el tema, ¿verdad?, que tenemos ahí. Entonces, determinamos aquí, ¿verdad?, que le vamos a poner así, mejor, 2 puntos. Son notas distintivas que permiten distinguir e identificar las normas de cada sistema normativo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, las cuales se estudian en pares contradictorios, siendo esta la siguiente, ¿verdad? Ya determinamos, ¿verdad?, que por criterio de su creación, por criterio de la conducta que regula, por la relación que establece y por la sanción, ¿verdad? Entonces, tenemos que por su creación, autonomía y heteronomía, por la conducta que regula, interioridad y exterioridad, por la relación que establece, unilateralidad y bilateralidad, y tenemos que por la sanción, incoercibilidad y coercibilidad. Entonces, aquí iremos estudiando cada uno de ellos. Tenemos 8:20, vamos a receso para empezar a revisar esto y regresamos a las 8:30.